Es una alegría para mí poder estar en esta mañana luminosa con buenos amigos y con hermanos, sentirme parte de la familia del Señor. Cuando David escribe una de sus últimas oraciones o salmos, quizás ya acostado desde su cama donde ya estaba por morir, esto lo cuenta 2 Samuel 23, él empieza a decir: el Espíritu de Dios habló a través mío, su palabra salió de mi boca. Y empieza a hablar de Jesús. Fue su último tema de conversación antes de despedirse. Entonces empezó a hablar de que se iba a levantar a alguien y empieza a decir: aunque yo no vea florecer toda mi esperanza, aunque todavía yo no lo pueda ver. Y empieza a describir algo del Señor Jesús. Una de las cosas que dice es que va a ser tan agradable la presencia de Cristo como el resplandor de una mañana sin nubes, como esta mañana. Es como que si mirás el cielo despejado, podés ver un reflejo de quién es Jesús para tu vida. La creación es un reflejo de la gloria de Dios, es como el currículum que Dios muestra todos los días para que podamos, como recién orábamos, creer en las cosas grandes que Dios hace. Lo que Dios hace en su creación es un anticipo de lo que puede hacer en mi corazón y en tu corazón. Y en esta mañana, el tema que vamos a compartir en este ratito juntos es incomprendidos. ¿Sí? Parece un programa de televisión, pero ¿alguna vez te sentiste incomprendido? Dicen que cuando, no hay que ser muy estudioso de la sociología humana para darnos cuenta que cuando nos toca ser papás, nos toca ser padres, nos damos cuenta qué difícil es entender a un bebé que no sabe hablar todavía. Entonces, las primeras noches suelen ser hermosas y terribles, porque no sabes si está llorando porque le duele la panza, porque tiene hambre, porque tiene frío. Entonces uno empieza a escuchar las opciones. Mamá, suegra, abuela, alguien que ya vivió lo mismo. No, si tiene hipo debe ser frío. No, quizás tiene gases, dale factor G. No, quizás pues. Entonces si uno empieza a aplicar todo lo que le parece, porque el bebé no puede decir lo que siente, solamente sabe llorar, pobre bebé, esas primeras horas van a ser muy tristes para él. Pero claro, después uno va creciendo y uno ni se da cuenta, se olvida de esos días de infancia que vivió, de esa primera infancia. Lo cierto es que de a poquito papá y mamá, o los que están cuidando de ese bebé, empiezan a prestar un poquito más atención hasta que pueden decir: no, llora porque no le gusta a quien está escuchando. O llora porque tiene hambre, o llora porque hay que cambiarle el pañal. Y uno no hizo una maestría en entender el lenguaje tribal y original de los bebés. Simplemente mira, escucha, como si pasara un tren, y presta atención. ¿Qué tema que en esta época donde cada vez los celulares vienen mejores, donde podés mandar no solamente ya una carita, sino tu propia cara, podés mandar en segundos un mensaje que se escucha con tu propia voz, quién sabe en la otra punta de la tierra? Así todo, cada vez nos entendemos menos. Antes no había muchos gritos en casa. Uno gritaba y los demás se callaban. Ahora gritan todos al mismo tiempo. Y no es una cultura, una costumbre. Tristemente cada vez nos entendemos menos. Y cuando hablamos de esto, todos nos sentimos identificados porque de una forma o de otra, en algún lugar, quizás puertas adentro en casa, quizás como esposos, quizás como hermanos, como hijos, como padres, como yernos, como tíos, como lo que nos toque jugar, nos damos cuenta de que a veces hay ciertas cosas que no las podemos compartir porque nadie nos entiende. O en otra forma de decirlo, nadie presta atención a lo que nos está pasando. Cada uno está jugando en su propia área, en su propio mundo, con sus propias preocupaciones, que no tiene ni tiempo para escuchar lo que le pasa a mi corazón. Y así como la creación es un reflejo del poder, la gloria y la grandeza de Dios en sus obras, y es como un anticipo
que despierta fe en el corazón de decir, lo que Dios hace en su creación lo puede hacer en mi corazón. Nuestras incomprensiones con los demás es un fiel reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo es eso? Sí. Así como yo siento que no me comprenden, que no me entienden lo que quiero decir y a veces me siento frustrado, o en el lugar de trabajo digo, bueno, lo dije 1, 2, 3, 4 veces, chao, no lo digo más, ya no me escuchan. No vale la pena que siga invirtiendo tiempo, esfuerzo, conversación, tratar de seleccionar las mejores palabras para ser entendido. No, esto ya está, me quedo callado, algún día se darán cuenta que tenía razón. Son frases y pensamientos que a veces vienen a la cabeza. Ahora, cuando uno se da cuenta de que aparte de ser incomprendido con los demás, empieza a sentir en el corazón como que hasta pareciera que Dios no me comprende. Entonces, qué bueno que es acercarse a la Biblia, que es el espejo que Dios nos da para ver lo que pasa por dentro. Y encontrar en uno de los libros más hermosos de la Biblia, todos los libros son lindos, pero el libro de los Salmos sin duda es el único libro en el que Dios nos dice cómo le podemos decir a Él las cosas para que Él nos entienda mejor. A ver, 66 libros tiene la Biblia. En 65 Dios nos habla, nos corrige, nos enseña, nos muestra, nos promete, nos dice qué espera de nosotros, nos dice qué es lo que viene del otro lado de la muerte, pero solo en un libro Dios nos da la oportunidad de que nosotros respondamos a Él. Y como esta comunión con Dios no implica simplemente en que Dios hable, sino que Dios espera que yo le responda cuando Él hable. Cuando uno abre la Biblia en la mitad, seguro que se encuentra con el corazón de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Y en el Salmo 69 hay un salmo que es una radiografía. Parece que le hubieras escrito vos o yo en esas situaciones, en esas circunstancias. No es que siempre nos sentimos incomprendidos, pero a veces es como que nos acostumbramos a que lo que queremos decir no se entienda, o que la intención que teníamos al decirlo fue mal entendida y terminó siendo un desastre en vez de algo que genere medicina, armonía, paz y unidad en la familia. Bueno, David escribe el Salmo 69, y en este salmo yo quiero que vos prestes atención. De alguna forma, olvídate un poco de David, que es quien lo escribe, y tratá de decir, wow, esas palabras muchas veces yo las podría haber dicho también, porque de alguna forma describe las cosas que me tocan vivir y no se las puedo contar a nadie. Salmo 69 dice así, lo vamos a leer entero, ¿sí? No te preocupes, es un salmo interesante. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. A ver, quiero decirte que no se tiró una pileta ni le agarró una inundación. Cada vez que la Biblia habla de aguas, se está hablando de una situación que te supera, que te desborda. Así se siente David. Sigue diciendo, estoy hundido en un cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido y abismos de aguas y la corriente me ha anegado, me siento aislado. Estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Alguna vez te sentiste así? Rodeado de gente, pero aislado. Como que las situaciones te sobrecargan tanto, no las podés desagotar, ni aliviar, ni contar a nadie, y cada vez te vas sintiendo que te estás hundiendo más y más. Haces oraciones que parece que no se escuchan, parece como que las esperanzas se pierden y la garganta ya no tiene más ganas de pronunciar palabras de ayuda. Bueno, sigue contando cosas más David y dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos y los que me destruyen sin tener por qué. Qué buena frase. ¿He de pagar lo que no robé? Lindo versículo para pegarlo en la heladera. Dios, tú conoces mi insensatez. Este también está bueno para pegarlo. Y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel.
nos metemos un poquito más adentro de la situación. Hay alguien que se siente aislado, superado por la preocupación, la tristeza, la frustración, la incomprensión. Parece como que está en el medio de un mar gritando y ya no hay nadie que le preste atención, pero en medio de todo dice, hay algo que tengo claro, que los que confían en ti cuando me vean a mí no pasen vergüenza. No quiero con esta situación que estoy viviendo que alguien que te ama sea defraudado. Señor, me siento solo, olvidado y cada vez me voy hundiendo más, pero por favor, no dejes que con mis palabras o con mis actitudes alguien tenga ganas de abandonar la fidelidad a ti porque yo diga o haga algo que te ofenda. Lo único claro que tenía David en esa situación, cosa interesante. Seguimos. No vamos a parar tanto porque si no, no vamos a terminar mucho y me voy a sentir incomprendido. Sigue diciendo, versículo 7. Porque yo por amor de ti he sufrido afrenta, vergüenza. Confusión ha cubierto mi rostro. Mirá esta. Me siento extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Se siente extraño dentro de su propia familia. Qué incomprensión que tiene, pobre David. Sigue diciendo, lo tenemos ahí, yo lo dejo acá. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, ahí tiene que ver con insultos, de los que te ofendían cayeron sobre mí. Es una frase que empieza a hablar de Jesús. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me fue por afrenta, por vergüenza. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían, esa expresión quiere decir que decían palabras que me lastimaban en sus canciones los bebedores. Así que, como si esto fuera poco, los borrachos que se sientan por ahí, que no tienen nada que hacer, necesitan alguna inspiración para cantar una canción. Se le terminaron las canciones, se le terminó lo que tenían en el celular grabado, así que ahora empiezan a componer. ¿Y de qué componen? Sobre mí. Sobre cómo me va, sobre cómo me siento. Ay, la cosa se va poniendo peor. Pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Son expresiones poéticas, pero que describen emociones profundas. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a las multitud de tus piedades. ¿Qué pensás cuando sabés que Dios te mira? Para algunos es una amenaza. Tené cuidado que Dios te está mirando. Para David y tantas otras expresiones de los salmos, cada vez que Dios te está mirando te da paz porque Dios te mira con misericordia. Te mira aceptándote a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así que, aunque nadie lo entiende, tienes esperanza, David. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, salvala, redimila. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi vergüenza, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Fíjate esa frase. La 20, ahí estamos, pasamos. El escarnio ha quebrantado mi corazón. La otra versión, la NBI dice, los insultos me destrozaron el alma. Tras que uno se siente incomprendido, encima se siente herido por personas que te tendrían que estimar, alentar, valorar y consolar, te sentís destrozado por esas cosas que te dicen, que te lastiman y te llegan hasta adentro. Bueno, estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no hubo nadie. Alguien que me llevara consolación y no encontré a nadie, no hallé a ninguno. Me pusieron además hiel por comida. Yo no sé si alguna vez te ha tocado que te hayan servido algo así para comer. Pero para esta altura te habrás dado cuenta de que ciertas cosas que describe David se cumplieron en el Señor Jesús. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue humillado, avergonzado, incomprendido por la gente que más entendía la ley de Dios, incomprendido por su propio pueblo, por su propia familia. Cuando Él tuvo sed, dicen, mi sed me dieron a beber vinagre, se cumplió en el Señor Jesús. Ahora, empieza una parte fea. Una de las cosas que pasan cuando uno se siente incomprendido
es que se vuelve menos tolerante a los demás. ¿No te entiende nadie? Entonces ahora sí te van a escuchar de verdad. Y pasa algo así como que de un momento para otro explota el corazón y no que uno se muere, sino que uno empieza a sacar todo el veneno, la bronca, la frustración y el odio que tiene guardado desde hace años. Mirá lo que dice David, el tierno y dulce cantor de Israel. Que su celebración le sea por un lazo y lo que es para bien termine siendo un tropiezo para ellos. Que sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus espaldas. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya quien viva, no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste o lastimaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. La cosa se pone peor. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Esto habla de la salvación eterna. Pero a mí, es como que vuelve en sí, afligido y miserable, que tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y esto le agradará al Señor más que un sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. No es el momento para charlar acerca de esto, pero tenía que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y ahora nos tira, esa frase anterior decía, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Ya terminamos con el Salmo 69. Porque el Señor oye a los menesterosos, que significa a los que están muy necesitados, muy incomprendidos, y no desprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión, reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Termina este salmo y la pregunta es, ¿te sentís identificado con algunas de estas frases que dice el Salmo 69? Espero que no te sientas identificado con una de las últimas, esa que empezaba a decir, quiero retruco, Señor, que caiga ira, que caiga fuego, que los castigues, borralos del libro de la vida, que no tengan chance de arrepentirse. Leña, 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 llamalo a Elías para que mande fuego del cielo y los pueda consumir. ¿Pero acaso no son las sensaciones y emociones que siente alguien que está incomprendido? ¿Acaso no es lo que siente un adolescente cuando empieza a crecer y es un poco grande y un poco chiquito al mismo tiempo? Y para algunas cosas le conviene ser grande y para otras le conviene ser chiquito. Y cuando empieza a rebelarse contra sus padres y a decirle, espera, yo sé muy bien lo que hago, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y entonces empieza a subir la apuesta y a decir, pará, que yo ya no soy un chiquito, ya no me podés gobernar para donde vos quieras. Y por ahí los padres, con tal de hacer valer su autoridad y no sabiendo si aplicar amor, odio, bronca, castigo, justicia, empiezan a subir y a decir, pero ¿podés creer que mirá lo que viene a hacerme este pibe? Lo crié desde chiquito y mirá ahora. Mirá con qué me sale, no valora nada lo que hizo. Entonces empieza el tira y afloja y parece la franja de Gaza, pero en casa, donde padres, hijos y ni hablar entre esposos empiezan a gritarse cada vez más fuerte, como que si uno habla más fuerte se entiende cada vez mejor. Dice el libro de Proverbios, la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Querés que te escuchen más? Habla más bajito. No, eso es ilógico, lo dice la Biblia. Jesús ni siquiera cuando estaba predicando, dice la Biblia que lo profetizó Isaías, iba a andar a los gritos por las calles. Al contrario, hablaba y llegaba al alma cuando hablaba. Las palabras que queremos que sean mejor escuchadas y mejor entendidas no se dicen a los gritos y con bronca y con los ojos que se saltan de furia. Ahora, volvemos a lo nuestro. Cuando uno lee todo esto, dice, es cierto, algunas veces me he sentido así, hoy me siento así, quizás alguna vez me vuelva a tocar. Pero este Salmo 69 habla de cómo Cristo se identificó con vos y conmigo. La Biblia cuenta en el capítulo 13 de Mateo que cuando Jesús termina de hablar de todas sus parábolas, se va a la tierra de Nazaret y da un mensaje maravilloso y todos los vecinos que lo vieron de chiquito empiezan a decir, ¿y este de dónde sacó esto?
En vez de estar tratando de valorar que la palabra viva de Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con ellos estaba hablándoles, Dios los estaba visitando como nunca, empezaron a decir, espera, ¿este no es hijo del carpintero? Sí, yo lo conozco a sus hermanos. Pero ¿de dónde sacó milagros este? ¿Qué se cree para venir a hablarnos? A Jesús no lo entendían. Y es ahí donde él dice una de las frases que quizás alguno pueda repetir. Ninguno es profeta en su propia tierra. Y empieza a hablar de la propia casa, de la familia. Cuando uno lee las palabras hermosas de San Juan capítulo 7, vengan a mí todos los que tengan sed. Y ahí habla de que Él los iba a saciar. Y ahí dice que por el poder del Espíritu Santo íbamos a sentir ríos de agua viva. El Señor Jesús dice esas palabras, pero el capítulo 7 arranca que sus hermanos no creían en Él. Y que lo apuraban y le decía, si te querés hacer ver, ¿por qué no vas y te mostrás? Porque ni sus hermanos creían en Él. Jesús fue muy incomprendido. Bastaría con sentarse en el grupo de sus discípulos y darse cuenta que aún al final, cuando Él estaba por ir a la cruz, todavía sus discípulos no podían entender su mensaje principal y estaban peleándose entre ellos quién era el principal y quién valía más. Ahora, en el momento en que Jesús fue más incomprendido, donde le dieron a beber vinagre, donde lo insultaron, donde nadie lo alentó, donde se pasaban adelante de la cruz burlándose, insultándolo, fue en ese momento donde vos y yo fuimos mayormente comprendidos por Dios. Cuando la Biblia habla de que Jesús sufrió todos nuestros dolores, Romanos 15 dice que Él sufrió todos nuestros insultos. Quiere decir que si alguna vez hablaron mal de vos o te insultaron, primero a eso lo sufrió Jesús. Todo lo que te hayan dicho y lo que te vayan a decir hasta el final de tus días acá en la tierra, Jesús se puso delante y en la cruz lo sufrió primero por vos. Por eso la Biblia dice de que Él sufrió nuestros dolores. Y por ese castigo nosotros tenemos paz. Ahora, quiero que vengamos a esto. No quiero hablar demasiado sobre la incomprensión porque no nos vamos a entender. Un chiste malo. ¿Sabes? Hay un problema con el tema de la incomprensión. Y para poder entender mejor, en vez de ponernos como David a fusilar a todos los que no nos comprenden y a pedir que caiga fuego del cielo, lo que primero tenemos que hacer es tratar de entendernos a nosotros mismos. Y para entendernos a nosotros mismos no hay que psicoanalizarse, hay que mirarse en el espejo de la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios piensa de nosotros. Así que fíjate lo que dice Mateo capítulo 13. El Señor Jesús empieza a hablar de la parábola del sembrador y cuando termina le dice estas palabras a sus discípulos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Hablamos en español antiguo. Y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Otra versión dice se llenó de grasa. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. A ver, el Señor Jesús está contando una de las parábolas más hermosas, la del sembrador, la de cómo el ser humano recibe o rechaza su palabra. Y charlando con sus discípulos le dice, se cumple la profecía de Isaías. Y ahí es como que el mejor de todos los médicos nos da un diagnóstico de por qué nace la incomprensión en el corazón humano. Y todo nace porque uno no quiere ver lo que ve, no quiere o le presta atención a oír lo que se escucha. Y el problema no es ni de los ojos ni de los oídos, sino que el problema más profundo es del corazón. Cuando la Biblia habla de que el corazón se llenó de grasa, no está hablando de que por comer tantos embutidos y comidas con muchas grasas entonces tenés un problema de que se te están tapando las arterias por el colesterol. No está hablando de eso, aunque a veces pasa. Está hablando de un corazón que cada vez le cuesta más reaccionar, de un corazón que se empieza de a poquito a hacerse cada vez más insensible, que ya cosas que antes lo conmovían ya no lo conmueven como antes. Y cuando el corazón empieza a volverse un poco más pesado para reaccionar, nuestros oídos ya no escuchan como antes y nuestros ojos ya no ven lo que tienen que ver. Puedo escuchar al Señor Jesús diciendo,
¿Te preocupa la economía mundial, la economía del país? ¿Te preocupa tu propia economía? Y lo puedo escuchar a Jesús diciendo, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber. Y el Señor Jesús dice, volvé, abrí los ojos, mirá los pajaritos, mirá los lirios del campo. Y claro, cuando uno está lleno de preocupación, ¿qué se va a poner a escuchar los pajaritos y a mirar los lirios del campo? ¿Quién va a pagar la cuota de la tarjeta? Los pajaritos no lo van a hacer seguramente, aunque estaría bueno. Ahora, es como que hay cosas que empiezan a ser incompatibles entre lo que dice la palabra de Dios, lo que yo veo con mis ojos, lo que escucho y lo que le pasa a mi corazón. Olvídate de toda esa gente que no te entiende. Dicen que los genios en un montón de áreas y de artes y de ciencia por lo general no eran muy comprendidos por los que tenían cerca. Y el genio de los genios, el sabio y poderoso Dios, nos dio un mensaje contundente a través de su propio Hijo. Jesús es la palabra viva de Dios, el mejor mensaje que Dios nos ha dado. Y así todo el ser humano y aún sus hijos parece que no lo escuchamos como lo tendríamos que escuchar. A ver, hablemos de incomprensión. ¿Qué pasa cuando agarrás la Biblia? Perdón, cabe la pregunta, ¿agarrás la Biblia? Porque no agarrarla no significa, la agarré, estoy guardando tu palabra. ¿Qué expectativa tenés cuando abrís la palabra de Dios y la lees? Porque a veces yo puedo leer y ver y no ver nada. Escuchar y como el que está mirando fútbol y su esposa le dice algo, ajá, y no entender nada, aunque escuché todo lo que me dijo. Y mi corazón está escuchando una declaración tremenda de Dios, que vuelva al primer amor, y mi corazón no se conmueve para nada. Es que me parece que yo no estoy entendiendo a Dios como lo tendría que entender. ¿Te acordás? La creación refleja la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios hace y pone delante de mis ojos es para que pueda, como dice Romanos, descubrir al eterno Dios, su poder, su autoridad, que se hace claramente visible a través de las cosas que Él creó. Todo eso me ayuda a entender de que el Dios Todopoderoso puede cambiar y transformar mi corazón. Pero acá está el tema. A veces yo no lo entiendo a Dios. Y no es que no lo entiendo a Dios porque me habla en un idioma que no se puede entender. No hay nadie que sea más claro y más contundente que Dios. Su palabra es viva y eficaz. No anda con rodeos. Llega donde tiene que llegar y saca a la luz lo que a veces no me gusta ver de mí mismo. El tema es cómo reacciono ante ella. Muchas veces Dios me enseña cosas, pero mis oídos, como dice las 7 cartas de Apocalipsis a cada una de las iglesias, cada una de esas cartas termina diciendo, el que tiene oídos para oír que oiga, el que tiene oídos para oír que oiga. Las parábolas del Señor Jesús terminaban así, el que tiene oídos para oír que oiga. ¿Qué está queriendo decir? Trata de prestarme atención. Cierta vez el profeta Samuel le tiene que decir a Saúl, a Dios le gusta mucho más que le presten atención a que hagan un montón de sacrificios. Es que a veces, en esta época donde se escuchan tantas cosas, qué difícil es sintonizar la frecuencia del Espíritu de Dios para saber lo que Dios me quiere decir. Dios adelante mío pone la respuesta a mi oración por la cual vengo pidiendo, pero no lo puedo ver porque mis ojos están cegados. ¿Viste lo que decía Mateo? Habla de que no ven, no perciben, no entienden, el corazón no se arrepiente y Dios no puede hacer su obra maravillosa. Todas las cosas que Dios las hace con el poder maravilloso de su palabra. Por eso, cuando uno lee la parábola del sembrador, es como una parábola que nos dice cómo comprender mejor a Dios. Y la mejor forma de mostrarlo es, ¿te acordás? El sembrador salió a sembrar, la semilla cayó sobre el camino, vinieron las aves del cielo y se lo comieron. Lo primero que habla el Señor Jesús es que a la hora de prestar atención y de entender a Dios y de comprenderlo, uno no tiene que estar distraído. Todos sabemos que podemos estar leyendo algo y estar pensando en otra cosa. Todos lo sabemos. Porque ni siquiera aunque lo practiquemos ya no sale solo. Cada vez los chiquitos tienen más problemas de concentración porque tienen que prestarle atención al mismo tiempo. Puede estar jugando con la Play, mandando un mensajito por el celular y también, de paso, haciendo la tarea. Y uno dirá, ¿cómo puede hacer todo al mismo tiempo? Ah, sí, pero le decís que te mira a los ojos y te escuche y te entienda y no le sale. El problema no es la tecnología,
El problema sigue siendo la arquitectura de nuestro corazón, que ya no funciona como funcionaba antes. Así que lo primero que la palabra de Dios nos dice, espera, antes de estar mirando cómo los demás te comprenden o no te entienden, antes de sentirte olvidado por los demás, trata de sentir cómo se siente Dios cuando todos los días quiere hablar y no tiene a alguien que le escuche. Entonces, uno tiene que empezar a sacar distracciones de la mente que no me dejan ver a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y a veces estoy orando y mi fe está puesta en los problemas que tengo y no en el Dios omnipotente que se quiso llamar Padre y que quiso que yo sea su hijo. Segunda cosa que cuenta la parábola del sembrador, hablando de esta reacción para comprender a Dios, ¿te acordás? Es la que cae entre las piedras, brota enseguida, se recibe con gozo, pero cuando vienen las dificultades, se marchita enseguida. Cuántas cosas hermosas Dios nos dice, no solamente los domingos, en los grupos pequeños, en tu propio devocional, en tu búsqueda de Dios, cuántas cosas Dios nos dice, pero que se marchitan y se secan con el primer problemita. ¿Alguna vez no te pasó que tuviste uno de esos devocionales estupendos donde la palabra de Dios justo te dijo lo que tenías que escuchar, pero antes de que termines de decir amén a esa búsqueda de Dios, ya surgió el primer inconveniente en casa y te olvidaste de todo lo que pasó? Ya una llamadita o un mensajito interrumpió toda tu comunión con Dios y la primer dificultad que viene hace que la palabra no florezca. Así que, por un lado, las distracciones, por otro lado, las dificultades. El Señor Jesús sigue hablando de cómo comprenderlo mejor y dice que cuando la palabra de Dios como semilla cae, a veces cae en algunos lugares donde hay tierra, pero también hay unos espinos que crecen más fuertemente y son mejores regados y ahogan la efectividad de la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando habla de estos espinos, dice que son nuestros deseos, pero nuestros deseos equivocados. Habla de que a veces priorizamos y deseamos otras cosas más que la voluntad de Dios. Antiguamente, todo cristiano, hombre, mujer, chiquito, grande, su tema de oración diario era: Señor, quiero saber tu voluntad. Señor, quiero saber tu voluntad. Mostrame lo que planeaste para mi vida. Hoy no aparecen muchas oraciones, porque realmente no me importa demasiado lo que Dios quiere que haga. Lo más importante es que Dios bendiga lo que yo quiero hacer. ¿Acaso esos deseos no son equivocados y hacen que la palabra de Dios yo diga: ah, sí, qué hermoso lo que dijiste, Señor, ¿eh? Dame, como la sanguijuela del Proverbio 30 y nada más? La palabra de Dios se hace incomprendida y no da fruto, pero lo que la palabra de Dios nos enseña, que esa semilla que cae en buena tierra y germina y genera fruto, ¿qué es? Es la disposición de alguien que, ¿sabes lo que es disposición? Significa separar las posiciones, darle prioridad a lo que Dios dice por sobre toda otra influencia, pensamiento o idea que pueda tener. Cuando separo las cosas y digo, Dios habla, merece que yo le preste atención, la disposición de corazón hace que pueda entender mejor a Dios. ¿Cuántas voces que se escuchan? ¿Cuántos conceptos que todos los días salen a inundar el Facebook, el Twitter, tu celular, tu corazón, las imágenes y los mensajes de los medios masivos de comunicación, y en medio de tanto, que alguien diga: momento, no hay Facebook si primero no escucha a Dios. Lo primero. No, antes de cualquier otra cosa, lo primero es: ¿qué esperás de mí para este día? Hoy me niego a mí mismo, tomo mi cruz, te sigo. Es lo primordial. Si soy cristiano, Cristo es lo primero. Pero a veces eso no pasa. Y termino con esto, porque ya tengo que terminar. Si no, no vas a entender lo que te quería decir. Santiago le llaman el libro de Proverbios del Nuevo Testamento porque en 5 capítulos toca todos los temas prácticos que los cristianos nos toca enfrentar. Y habla de nuevo con este tema de la incomprensión. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, lo tenés ahí a mano. Por esto, si no te quedó nada y no me comprendiste nada de lo que te dije, escuchalo a Santiago, que la tiene muy clara. Y él dice esto: por esto, mis amados hermanos, dentro de ese concepto, amados hermanos, estás vos y estoy yo. Todo hombre, habla de hombre y mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No tiene que ver que no hagas ejercicios aeróbicos y no te llenes de aire. Habla de que no te enojes rápido.
Vamos de nuevo, va de nuevo, porque va a ser una cosa interesante. ¿Por qué a veces no nos entendemos ni con los demás, ni con los que están cerca, ni con los que están lejos, ni siquiera con Dios? Porque, amados hermanos, diciéndolo de otra forma, somos muy lentos para escuchar, somos muy rápidos para hablar y muy rápidos para enojarnos. ¿Y qué pasa con eso? Cuando el hombre pierde control y se enoja, no deja que obre la justicia de Dios. Hay muchas personas que saben mucho de la palabra de Dios, pero que arruinan todo cada vez que abren la boca y se enojan. Más adelante Santiago va a decir, aquel que se cree religioso y no puede frenar su boca, si no la puede frenar, todo lo que cree no sirve para nada. Lo dijo Santiago, no fui yo. Así que esto es lo que dice Santiago y terminamos, mientras suena esta musiquita de fondo. Por lo cual, desechando, habla de alguien que quiere ser ecológico y tiene que separar la basura en diferentes bolsas. ¿Qué es lo que tiene que tirar a la basura? La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Y todo lo que para Dios es asqueroso y a veces para mí no lo es. Así que tengo que empezar a tirar pensamientos, algunos programas, algunas músicas, algunas letras, algunas conversaciones, algunos amigos que me ensucian la mente y el corazón y van haciendo que no pueda escuchar la voz de Dios. Entonces tengo que empezar a separar. Tengo que también sacar toda abundancia de malicia, no tiene nada que ver con Suni, esto tiene que ver con la maldad del corazón. No puede brotar la buena semilla si primero no renuevo la tierra y saco raíces de cosas viejas que Dios hace tiempo quería que las arranque. Algo así como tan sencillo. Cuando saco y separo esa basura y le doy vuelta a la tierra, puedo recibir con mansedumbre, que también quiere decir humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y termina diciendo esto: hermanos, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. ¿Cuántas veces he escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la escucho por semana? Y a veces no se nota en mi trato con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Porque todavía me enojo por las mismas pavadas de siempre. Hablo cada vez más fuerte para que lo que se escuche sea lo que yo digo. Dios no me mandó a ganar conversaciones y discusiones. No. El Señor quiere que sea pronto para escuchar. Quizás mi esposa se siente incomprendida y el gran tema es que yo estoy tan pensando en mí, en mi egoísmo, en mi orgullo, que no puedo bajarme del caballo y con mansedumbre y humildad decir: a ver, déjame escuchar por qué tu corazón está dolido. Quizás mis hijos, que son bombardeados con un montón de ofertas, de tentaciones y de cosas que son mentirosas y no saben cómo manejarla, quizás necesitan que yo me tome un tiempo, desenchufe todo, no estoy para nadie, y pueda tratar de escuchar como Dios escucha hasta los suspiros de mi corazón y entenderlo. La incomprensión nació con el pecado de Adán y Eva. Pero cuando Jesús en la cruz llevó toda enfermedad y cargó con los insultos que nos han hecho, con nuestro dolor, esa soledad que Él sintió y esa incomprensión fue para que vos y yo seamos amparados, comprendidos y aceptados como hijos en Cristo Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos. Y en esta mañana, en vez de estar pensando de quién no te entiende, de qué culpa tiene, de que Dios lo castigue, de que Dios le haga ver, quizás el reflejo de cómo los demás me tratan no es ni más ni menos que el reflejo de cómo yo trato a Dios. Y es cierto, lo que uno siembra lo cosecha, y cuando uno no sabe escuchar tampoco es escuchado. ¿Qué sería? Que Dios desde los cielos, como dice Isaías 66, mire con atención al que es humilde y cuando escucha su palabra se conmueve y tiembla. Tiene tantos espectáculos que ver el Señor desde el cielo, pero hay algunos que ni le presta atención.
el espectáculo que más le gusta ver es cuando hay un corazón que reacciona con disposición, con atención, con humildad y con obediencia a su palabra. Señor, en esta mañana, gracias por comunicarte con nosotros, por decirnos una vez más cuánto nos amas cuando miramos la cruz y recordamos tu sacrificio, tu muerte, tu sepultura, tu resurrección. Gracias por tu palabra viva que tiene poder para renovar la mente, destapar los oídos, dar vista a los ciegos y sobre todo producir cambios genuinos y profundos en el corazón. Oh Señor, queremos decirte como dijo alguna vez Samuel, queremos que nos hables porque somos tus siervos y te queremos prestar atención. Bendecí nuestras vidas, que el ambiente familiar, que las comunicaciones sean renovadas, restauradas y reconciliadas, porque primero nuestra relación contigo, a través de Cristo, fue renovada. Te amamos, Señor. Tu gracia, tu amor y tu paz nos abracen en esta mañana en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén.